tanto a la cámara, pero sí que algunos me están escuchando. Gracias, Rosy. Apreciamos mucho a la familia del pastor, sus hijos y la iglesia, y es un privilegio que el Señor me permite estar aquí. No soy digna de poder estar aquí, pero por la gracia del Señor es que podemos compartir algo de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, de lo que el Señor ha estado trabajando en nuestras vidas, en mi casa, con mi esposo, con mis hijos. Y el tema que voy a estar hablando es los hijos creciendo en su gracia. Mis hermanas ya han estado hablando varias cosas que vienen solamente a estar nutriendo la enseñanza que voy a tener ahorita. Y quisiera hacer una pequeña introducción. Hace algunos meses el Señor estaba llevándome en mis devocionales, estaba estudiando Samuel, estaba en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, capítulo 3, y en esos estaba yo estudiando, y quiero hacer aquí un poquito, una ilustración breve. Antes de que haga la ilustración, nosotros con un grupo de amigas nos reunimos a tomar un café, tenemos algunas charlas de la palabra de Dios, y en ese café estaba hablando acerca de la maternidad, acerca de los hijos. Ya había sido algunas series, algunas semanas que habíamos estudiado esa parte, y yo estaba muy gozosa. Termino de estudiar esa serie y regreso a mi casa, y al siguiente día empieza un suceso con mi hija, empiezo ¿cómo lo puedo decir? Empiezo a sufrir en esa parte, y le digo al Señor, pero ¿por qué estoy hablando de un tema en el cual ahorita viene alguna dificultad para mi vida? Pero precisamente Dios me estaba trabajando en mi corazón, y lo comento porque mi hija dice, bueno mamá, está bien, puedes comentarlo, ya cambié. y fue un proceso que duró, pero gracias a Dios pudimos buscar la ayuda del Señor y empezar a hacer correcciones en la casa, papá, mamá, hermanos, y empezamos a trabajar en esa parte. Y bueno, después Rosy me dice, vas a compartir un tema, los hijos, y yo, uy, trágame tierra. O sea, Señor, pero si otra podría estar aquí, hermana. Y yo he escuchado las enseñanzas de verdad, grandes siervas que están aportando, y digo, Señor, otra vez como que me pisaron en el callo, pero siento que el Señor, en mi misma situación, gracias a Dios estamos trabajando, hay buenos resultados, pero hay muchas mujeres que tal vez necesiten escuchar estas enseñanzas. Y bueno, que quisiera empezar, y solo voy a dar la pequeña introducción de Samuel. Y en ese entonces, tengan un poquito de imaginación, por favor. Está el sacerdote Elí, servía en la casa del Señor y tenía sus 2 hijos. Dice la palabra del Señor, no lo voy a leer porque me va a quitar tiempo. Dice la palabra del Señor que él no había criado bien a sus hijos. O sea, se los digo en resumen, a resumidas cuentas, él no los había criado. Eran unos muchachos malcriados. Incluso Dios mismo amonestó y le decía a Samuel, has honrado más a tus hijos que a mí. Y ya nos hablaba la hermana al principio sobre la idolatría que a veces tenemos para con los hijos, y ese lugar se tiene que cambiar. A la par, Ana, siendo estéril, lleva a su hijo que el Señor le da, que es Samuel, y lo entrega al templo desde pequeño. Ana lo consagra. Incluso de las primeras veces que el Señor usó a Samuel, cuando el Señor le habló a Samuel, fue precisamente para decirle a Leví, voy a juzgar, Eli, voy a juzgar tu casa. Samuel se daba cuenta de toda la situación que esa familia estaba viviendo, pero dice la palabra del Señor que Samuel estaba creciendo en gracia, estaba creciendo delante del Señor y era acepto delante del Señor. Qué bendición que podamos ver a nuestros hijos creciendo como Samuel. Pero en la parte que
seguí leyendo, seguí estudiando y yo decía, Señor, ayúdame porque no quiero ser como Elí. Pero tengo aquí a un joven Samuel y me voy hasta el capítulo 8 de Samuel y ahora ya dice que es un anciano. Le voy a poner su barba. Y ya ahora es un anciano, ahora ya tiene hijos. Y en el capítulo 8 dice que los quiso poner por jueces. Y dice, bueno, que tengan un ministerio, que hagan algo, ¿no? No sé, aunque no era de Samuel determinar quién iba a ser juez o no, era de Dios, pero bueno, todo padre tiene buena intención. Entonces, él siguió siendo fiel constantemente, él era fiel al Señor en todo su tiempo, la Biblia lo habla. En el capítulo 3 al capítulo 8 podemos ver grandes cosas que el Señor lo usó y más adelante cuando unge a Saúl, unge a Samuel y bueno, cuando él ya fallece. Pero mi pregunta es, mi interrogante fue, en ese capítulo, en el capítulo 1, en el capítulo 8, versículo 1, 2 y 3, dice la palabra del Señor: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y nombró, y el nombre de su primer primogénito fue Joel, y el segundo fue Abías, y eran jueces de Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándolos sobornar y pervirtiendo el derecho. Cuando veo esta parte dije, bueno, Elí fue un irresponsable. Pero cuando llego a esta parte, Samuel caminaba con el Señor. ¿Qué pasó con sus hijos? Y esa fue la incógnita que yo tuve. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? Eran pequeños y después son adultos. En esta etapa hay un crecimiento. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos hijos? Hay muchas situaciones, ya nos habían hablado hace unos días de la toma de decisiones, cada uno finalmente tiene que tomar una decisión. Pregunta, ¿no hubo tiempo? ¿No hubo ejemplo? Claro que hubo el ejemplo. ¿Dónde estaba la mamá? La Biblia no habla de más acontecimientos, de dónde estaba, si era viudo, si estaba la mamá, no dice, pero yo me hice esa pregunta, ¿y dónde estaba la madre? ¿Y dónde estaba esa madre? Y me dirijo a la madre porque es lo que estamos nosotros estudiando como mujeres y analizando. En esta etapa del crecimiento es ahora cuando se empieza a desarrollar el tema que voy a estar hablando. Y me voy a enfocar a los hijos creciendo en su gracia, pero lo voy a desarrollar a través de un árbol. De un árbol, y vamos a estar viendo ese crecimiento precisamente a través de un árbol. Y quisiera que me acompañaran, por favor. Antes, algo que me llamó mucho la atención. Los hijos de Samuel, que eran dos. Uno se llama Joel y otro Abías. Joel significa Jehová es Dios y Abías, Jehová es mi padre. Algunos hijos, algunos padres creen que porque ya le pusieron el nombre cristiano o con buenos valores a sus hijos, creen que ya solitos se van a crecer y van a ser buenos, de acuerdo al nombre. No, hermanos, esto es lo mismo como cuando en casa tienes la Biblia abierta y quieres que te sucedan las cosas y que haya cambios en la iglesia. Necesitamos accionar y necesitamos conocer la palabra de Dios. Y vamos a ver en Jeremías, si me acompañan por favor a Jeremías 17, el versículo 6 y 8, y ese no lo pierdan, aunque voy a estar mencionando algunos otros versículos, les pido que no lo pierdan por favor, para que ese va a ser el versículo base que voy a estar desarrollando. Y dice así la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y
aquí nos habla dos escenas. La primera parte, en el versículo 5 y 6, está hablando de esa persona que confía en la carne, que va con el abogado, que confía en el doctor, que confía en el médico, que confía con la palanca. Dios dice, tú confía, que el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. La primera escena es ese hombre que confía, dice, será como retama. La segunda parte dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Tenemos dos escenarios. El impío y el justo, lo voy a colocar así. Y van a poner, el hermano va a poner una imagen de una retama. En el versículo 6 dice, será como la retama. Y bueno, hay muchas, vi que había muchas variedades de retama y algunas tienen florecitas, hojitas muy pequeñas, pero miren, tomé esta imagen y se dan en el desierto. Finalmente la retama dice, no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto. La retama tiene ramas muy delgadas, viven en desiertos y las ocupan para encender los fuegos, para encender el fuego o para hacer escobas. Entonces, yo no quiero ver a mis hijos siendo escobitas. Y no tiene en realidad gran uso, pero ¿qué de beneficios hay un árbol? Y ahorita vemos en la pantalla el beneficio de un árbol. Y ese árbol es fuerte, da madera, tiene frutos, oxígeno, limpian el aire, dan sombra, dan cobijo a las aves, animales, nos refrescan, ¿verdad? No es un árbol nacido por casualidad, sino que alguien lo plantó y se tiene cuidado de él. Nosotros vemos a la par, hermanos, si podemos ir al Salmo 1, dice, es muy similar a este versículo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dos añadiduras, es prácticamente el mismo versículo, pero dice, medita de día y de noche. Y hace énfasis al final y dice, todo lo que hace prosperará. Y quisiera simular ese árbol como el hombre justo, ese árbol como nuestros propios hijos. Y quisiera desarrollarlo un poquito en base al árbol. Vemos un árbol, el árbol tiene raíces. Hay una raíz principal en los árboles que se llama pivotante. Es una raíz que sale y que funge como un ancla. Imagínense que es un ancla que sostiene precisamente a ese árbol. Y alrededor hay más raicitas en las cuales empieza a absorber del agua y empieza a absorber los nutrientes. Y yo pensaba, ¿cuál será el ancla? Y venía a mi mente Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestros hijos deberían de estar anclados en una verdad, en la verdad del Señor. Y ahora dice la palabra del Señor, no verá. La otra parte dice, nuestros hijos necesitan conocer de la gracia salvadora del Señor. Nosotros necesitamos, hermanas, a enseñar a nuestros hijos a que desarrollen esas raíces. Ya nuestra hermana Laura nos hablaba de los devocionales, qué importante que ellos conozcan la verdad del Señor, que aprendan a disipar en este mundo qué es la verdad del Señor y qué es la prosperidad del Señor. Dios no me está mirando a mí, ni soñó que fuera una retama en el desierto, está soñando para mis hijos, para mi propia vida, para mi esposo, está soñando que sea un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y esa es la fe que nosotras debemos de tener y a ayudar a nuestros hijos a que puedan ser desarrollados y crecer en esa. Otro punto en el versículo 17 de Jeremías, que no me voy a quitar de ese versículo, dice en el versículo 8, dice, no verá cuando viene el calor y su hoja estará verde. No va a venir, dice, no verá cuando viene el calor y su hoja está verde. Hermanas, ¿cuántas de nosotras? Y para algunas hermanas, sé que algunas hermanas son muy cuidadosas de las plantas, pero yo he escuchado tantos comentarios que dicen, a mí no se me dan, yo no tengo mano para las plantas, a mí se me secan. No,
hermanas, ha sido descuidada. No las riegas, no les echas semillas, no investigas. A veces las inundas y a veces no les das agua. Pero para estar verde, una planta necesita, para estar verde necesita agua. Y no es cualquier agua. Si estamos hablando de nuestros hijos, es el agua viva la que ellos necesitan. Sé tú, hermana, el recipiente que lleve esa agua viva hacia tus hijos. Hermanas, Dios no te escogió por las grandes habilidades que tengas, solo fue su purita gracia, que tú estás con esos 3, 4, 5, la hermana Laurita, 8 retoños. Y por ejemplo, en la familia de mi esposo son 12. Y yo, qué valiente mi suegra. Pero fue la pura gracia del Señor. Hermanas, Dios me sacó de una vida de inmundicia y de pecado, y ahorita que hablaba la hermana y me dice, ay Señor, gracias, porque tú has hecho solamente cosas hermosas en mis hijos y ¿saben qué? No me desanimo, yo sé que voy a seguir trabajando, sé que tengo que seguir haciendo la obra del Señor, gloria a Dios, porque hay palabra viva en este lugar. Estas conferencias es como agua que está llegando a nuestros plantíos. Por la madre tiene que ser más entendida, llevar esa agua hacia los hijos. De una o de otra manera hay que buscar que ellos puedan tener esa agua viva. En Juan 4:14 dice, el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna. Y algo que necesitas llevar esa agua, imagínate aquí un retoño, un pequeño retoño, un pequeño árbol, necesitas llevar agua a ese retoño y tú necesitas ser ese recipiente de su gracia, necesitas. Tengo 2 observaciones acerca del recipiente. Puede estar en buen estado. El recipiente tiene revelado su propósito, sabe que es madre, sabe que es dadora, sabe que tiene que ayudar a sus hijos, pero ellas están nutriéndose, están atentas a las conferencias para aprender, leen, están constantemente en la búsqueda del Señor. Y ellos son unas buenas vasijas que el Señor está utilizando. Cada día están en la búsqueda del Señor por tener revelado ese propósito, aún cada día más, por más difícil que sean tus hijos, tú fuiste la madre que Dios escogió. Y tenemos el otro caso en vasijas estrelladas, en vasijas con agujeros, que las llenas de agua. ¿Y cuánto nos ha pasado que tenemos alguna cubeta y le echamos agua y de repente ya se fue? O un vaso o algo que de repente se está tirando el agua. A veces hay mujeres así que entienden su trabajo de ser madres, pero están heridas. Hay cosas que todavía tienen que trabajar en su corazón. Y yo te exhorto, hermana, para que puedas acercarte. Y a veces hay matrimonios difíciles, a veces hay matrimonios complicados, a veces vienes heridas desde el vientre de tu madre. A lo mejor es una mujer rechazada, una mujer que ha sido violentada, una mujer que ha sido abusada y dices, bueno, sí quiero, pero ¿cómo le hago? Y sientes que tienes aquí y todo se te escurre. Necesitas acercarte, hermanas. Aquí habemos un equipo de hermanas que podemos ayudarte. No estás sola, no tengas temor. Por más difícil que estés pasando la situación en tu hogar, la situación en tu familia, yo quiero decirte que no estás sola, que te acerques, que busques ayuda. Ahí están los contactos. Mira, a lo mejor no sabes ni de qué lugar eres, o sea, estás conectándote por primera vez y no entiendes muchas cosas, pero lo que sí sabes es que tienes necesidad. Métete en la conexión, busca ayuda, pide ayuda, porque te haremos llegar el contacto de alguien cerca de ti que pueda ayudarte. Ya no te quedes ahí con esas heridas. El Señor vuelve a restaurarte y necesitas pasar un tiempo en la presencia del Señor. Necesitas las manos dispuestas de todo el equipo de mujeres. Por eso se hace este tipo de conferencias, para poder llegar hasta esas mujeres que están batallando en sus vidas, que están con situaciones difíciles, que están solas, tal vez abatidas, sin fuerzas, mermadas en la situación que están viviendo. Pero hoy es un día de gracia del Señor. Acércate y pide ayuda.
Nosotros, mira, por más fuertes que sean tus pecados, por más fuertes que sean tus faltas, acércate al Señor, porque su gracia cubre multitud de pecados. Siempre hay una oportunidad para nosotros, y no porque seamos buenas, no merecemos nada, pero solo es el precioso amor del Señor y su divina gracia sobre nosotras. Y hay otro tipo de hermanas, de amigas, de mujeres que ni cuenta se dan que tienen que ser vasijas. Esas andan extraviadas en sus roles. Muchas veces son las abuelas las que crían a los hijos, la nana, y la mujer está alcanzando sus supersueños, abandonando su casa, metida en sus deleites, metida en vicios, metida mendigando amor tal vez de alguna pareja, y andan sus hijos solos, extraviadas totalmente del rol. Y hemos orado para que el Señor abra el entendimiento a esas mujeres y que puedan venir a esa luz del Señor y puedas empezar a tomar tu papel. ¿Qué contiene el recipiente con el que estás regando? El recipiente está lleno de buena agua, de esa agua viva que salta para la vida eterna, o está llena de celos, de ira, de contienda, de tristeza, de queja. Algunas tienen matrimonios difíciles y descargan todo con sus hijos. Algunas tuvieron partos difíciles y empiezan a rechazar a sus hijos, empiezan a tildar a sus hijos de una y de otra forma de palabras antisonantes para con sus hijos. Nosotros no debemos de portar ese tipo de agua para nuestros hijos, para esos pequeños retoños. Algunas están divorciadas, algunas envenenan a sus hijos en contra de sus padres, envenenan a sus hijos en contra de el pariente, el amigo. Ten cuidado, porque un día vas a entregar cuentas delante del Señor de lo que estás haciendo con los hijos que puso a tu disposición. La palabra del Señor nos habla que de cosa de gran estima son a los hijos para el Señor, cosas que son de gran estima. Y quisiera decirte que las otras partes del recipiente que nosotros estamos llenando debería de ser de agua viva. Ahora podemos ver la frecuencia del riego. ¿Con qué frecuencia estamos regando ese arbolito? Hermana, necesitas estar presente, necesitas estar ahí diariamente llevándole la bendición a tus hijos. Y quiero poner un ejemplo, nada más en casa hay unos jitomates que están haciendo. Okay. Hay unos jitomates que están haciendo y decidieron los jitomates, y entonces me puse a investigar cómo cuidar el jitomate para poder aprender. El jitomate necesita mucho sol. Cuando el jitomate estaba en pleno sol es cuando el fruto se empieza a desarrollar más, pero ojo, necesita estar con agua. ¿Qué le pasó al jitomate? Se estrelló. Si tú no le pones agua a ese jitomate y el calor es intenso, el fruto del jitomate se queda estrellado. Y Dios hablándome a través de los árboles, a través de las plantas, y entonces decía, Señor, si no riego a mis hijos se van a estrellar. Y tienes que estar constantemente regando y trayendo para que esas raíces vayan creciendo fuertes. Entrégale tu vida al Señor, llena tu vida de oración, gánate el corazón de tus hijos. Necesitas tiempo, sé organizada, haz una planeación para que saques tiempo para estar con tus hijos. Cultívate, hermana, necesitas tener conocimiento de la palabra del Señor. Hay buenos libros. Recuerda que tú transmites, tú estás en la cena, en la comida, estás en el camino, estás en la escuela, estás hablando con tus hijos constantemente, tú transmites. Y en Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios nos está hablando, hay que estar transmitiendo la palabra del Señor. La hermana Ana decía, esta generación no conoció a Dios, pero mi generación tiene que ser diferente. Hermana, estás escuchando, abre tus oídos y transmite ese conocimiento de generación a generación. Hermana, necesitas ser creativa en tu casa, necesitas
provocar reuniones, ahorita no se puede por la pandemia, pero en tu casa, sé creativa en medio de todo esto, haz celebraciones, organiza un fin de semana. Hermanas, necesitas ser un ejemplo para tus hijos. Dice el otro punto, dice que no se fatigará, hermanas. ¿Por qué se fatiga una planta? Porque tiene inclemencia del tiempo. Ahorita estamos en una inclemencia que nosotros no podemos controlarla y es esta pandemia que estamos viviendo. Hay situaciones que se están viviendo, pero Dios sigue siendo fiel. Nunca lo habíamos vivido antes nosotros. Si para nosotros está resultando difícil, cuánto más va a ser para nuestros hijos. Si el Señor no viene antes, hermanas, por nosotros, por su iglesia, y si nosotros morimos y si nuestros hijos siguen aquí, la generación que quede va a sufrir, va a ser todavía más difícil. Ellos necesitan estar anclados en la palabra del Señor. Otra parte de, yo ruego por mis generaciones, y así como nos hablaba Ana del legado que a ella le dejaron, yo ruego, soy primera generación también, ruego por mis generaciones para que sigan plantadas junto a corrientes de agua. Hermanas, otra parte que se fatigan las plantas es necesitas librarlos de las plagas. Una gran plaga es falta de respeto y desobediencia. Las obras de Satanás están atrapando a nuestros hijos. Ya la hermana Ana nos habló, Laurita, perdón, nos habló de toda la tecnología y toda la ciencia. No seas demasiado permisiva, permisiva, hermanas, con tus hijos. Líbralos de esa plaga. No des tantos permisos. Ahorita están encerrados, pero después pueden salir. No seas tan ligera al permitir a tus hijos que salgan, que se reúnan. Fíjate el tipo de gente con la que se están juntando, que sean personas de su edad, que sean de buena influencia. Cuida su vestimenta, cuida su sexualidad, enséñalos a ser pudorosos, enséñalos a ser definidos, enséñalos, ayúdales, hermanas, para que queden libres de todas estas plagas. Ayúdales, ¿dónde es el lugar seguro? Otra parte puede ser la exposición al calor. Hay padres demasiado exigentes. El mundo en sí está poniendo una exigencia sobre los hijos, pero hay padres que ponen sus cargas y sus pesos sobre sus hijos. Tenemos por el otro lado padres sobreprotectores que los ponen en una burbuja o les ponen sombrilla al arbolito, al retoño para que no le dé el sol. No, hermana, necesitan crecer. El hijo necesita crecer, necesita ser expuesto al estrés de su propiedad, pero enseñándole con sabiduría. En otra parte que dice, da fruto a su tiempo. ¿Qué es el fruto? El fruto, mira, hermana, si yo planto un mango, va a salir mango. Si planto un limón, va a salir limón. Hermana, tus hijos todos son diferentes. Nacieron, yo tengo 3 hijos y los 3 hijos, mismo padre, misma madre, pero los 3 son totalmente diferentes. Deja que tu hijo desarrolle la propia identidad. Dice la palabra del Señor que el Señor depositó en el vientre, yo así lo entiendo, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas esas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y dije, Señor, yo solo soy esa vasija y tú depositaste a mis hijos, los 3 son diferentes, los 3 mismo padre, misma madre, misma educación, pero reaccionan de manera diferente. El Señor, hermana, tú riega, tú cuida, tú quita las plagas, tú ponle pesticida, quita todo, pero el que da el crecimiento va a ser el Señor y tarde que temprano va a dar esa semilla, va a tener su identidad. Enséñale a tus hijos que son árboles y no son retamas. Enséñales a ser fuertes, hombres a ser hombres, mujeres a ser mujeres, cada quien en su rol. Ayúdales en su sexo, en su intelecto, en sus emociones, a que estén firmes. Hay madres que están solas criando a sus hijos y aquí es una bendición en la iglesia porque está el pastor, está Rosy, están los hermanos, hay hermanos mayores, hay jóvenes aquí que son ejemplo para nuestros hijos y mi hijo ha encontrado aquí mucho ejemplo para que él pueda crecer y pueda continuar. Si tú no afirmas a tus hijos, si tú no les das palabras de seguridad, si tú no les ayudas, les enseñas a desarrollar esos dones, el mundo les va a afirmar una mentira. Y después vienen las complicaciones. No quieras realizar tus sueños frustrados sobre tus hijos. Ellos tienen una propia identidad. Aquel papá que quería ser abogado y ahora quiere que el hijo sea abogado. No. Déjalos que ellos crezcan porque son del Señor, no son tuyos. Lleva tiempo, hermanos. Otro punto es que lleva tiempo dar fruto. No te canses cuando tus hijos ya son grandes. Hay una hermana con lágrimas en los ojos que nos contaba y nos daba testimonio y decían, mi hijo fue muy difícil, ya estaba casado y con hijos y ella con lágrimas en los ojos nos decía, por favor no dejen de orar. Yo me cansé de orar y le dije al Señor, Señor, te la entrego en tus manos. Y no tardó mucho, el joven murió. Ahora está la madre sola y los nietos.
en el último momento en el hospital, él alcanzó salvación, pero ella con lágrimas en los ojos nos decía, no te rindas. Y yo te digo a ti, hermana, aunque tus hijos ya no estén en tu casa, aunque tus hijos ya hayan salido, a lo mejor tú conociste al Señor grande, por favor, hermana, no te rindas y sigue regando a tus hijos con tus oraciones, porque Dios ha prometido respaldar y contestar. Así es que por más difícil que parezca la situación, no te rindas. La gracia del Señor es la que da el crecimiento. Nosotros ahorita, en medio de esta pandemia, sigo viendo la gracia del Señor en medio de esas plantas en mi jardín y sigue brotando la flor y sigue creciendo el retoño y digo, gracias Dios, porque tú eres bueno. El fruto puede ser raquítico o el fruto puede ser fuerte. ¿De qué depende? De la alimentación que tú le des. Y les quiero poner un ejemplo, nada más, algunas amigas ya les he platicado, pero en casa tenía una varita de limón prácticamente. No le daba mucho el sol y la varita ya estaba toda tirada, extendida, queriendo encontrar el sol con muchas varas delgadas, y en todos los años que estuvo ahí solo un limón me pudo dar, pero también yo no lo cuidé. Y entonces dije, no, el limón necesita sol, lo quito, lo trasplanto, lo planto en un lugar, le quito piedras, puse tierra nueva, puse composta, lo cultivé, lo aboné y el limón empezó a dar, pero le quité todas esas ramas que eran inútiles. Y el pobre limón se quedó con una vara y con 5 hojitas, y ahí estaba el limón, y todos los días iba y lo regaba, y pasaban semanas, y yo le decía, y pasaba el jardinero, y le digo, ya se murió, y dice, no, sigue vivo. Y yo dije, ay, dice, es que está débil por tanto estrés de tanta rama que le quitaron, y solo una ramita tenía para que él pudiera absorber el sol. Él con esas hojas, cuántas poquitas tenía que absorber el sol. El limón se enderezó. Hoy en día sigue cuidando ese limón, y ese limón tiene ya sus ramas más grandes, sus hojas más verdes, está creciendo, pero fue necesario esa tasajeada. Hermanas, a veces nosotras necesitamos ser confrontadas y el mismo Espíritu nos tiene que enseñar y que mostrar y que cortarnos todas esas hojas que son una basura. Y quita esa basura, hermana, de tu casa. Quita esa basura de tus hijos. Empieza a cortar todo eso que le está haciendo daño a tus hijos. Y, hermana, el limón va a crecer. El limón se va a enderezar y todavía no me da frutos, pero estoy esperando. Y gloria a Dios, porque eso sé que lo va a hacer con mis hijos. Hermana, no tengas temor de disciplinar a tus hijos. Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a la madre. Así es que, ojo mamá, necesitamos, no intervengas cuando papá quiera disciplinar a tus hijos. Ay, ¿por qué le pegas a mi chiquito? No intervengas y deja que la disciplina venga, porque muchas veces nosotras somos las que no estamos permitiendo la disciplina y la intervención, y tú eres la que vas a ser avergonzada. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermana, corrige a tu hijo, enséñale los caminos del Señor. Y yo también quiero animarte a que seas una madre, que sea una madre animadora, que por los frutos que ellos vayan dando tú los celebres, los animes, los exhortes a seguir adelante. Este mundo está necesitando de gente que teme a Dios, de familias fuertes, hermanas. Y al final del versículo en el Salmo decía, tus hijos serán, dice, que será prosperado en todo lo que hace. Hermanas, tus hijos van a ser prosperados en todo lo que hagan, si tú lo crees. Si tú crees que son esos árboles plantados junto a corrientes de agua y trabajas en ellos, porque no solo, ay, porque dice ahí, porque no te quiero emocionar, hermana, necesitas empezar a poner manos a la obra. Él ya lo prometió, no solo es una emoción, esto se trata de fe y de acción, hermanas. ¿Quién no busca una sombra bajo de un árbol? Todos buscamos una buena sombra, hermanas. Y hay un ejemplo que me encanta mucho en el Salmo 52:8, cuando dice, pero yo soy, era un salmo de David, cuando David estaba perseguido, ¿verdad? Y llegó hasta Doeg, el edomita, quien lo traicionó allá cuando fue con los sacerdotes, y lo traicionó, y dice que por causa de ellos luego mataron a los sacerdotes. Usted con calma puede revisar ese versículo, pero a mí me saltó este versículo, el Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde
en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y me encanta esta afirmación de David cuando dice, yo estoy como olivo verde. Qué bendición, hermanas, que en medio de la dificultad tus hijos pudieran decir eso. Yo estoy como olivo verde. Que, ¿saben? Una característica del olivo, tienen raíces profundas y por eso los hacen muy resistentes al calor. Producen aceite que utilizaban para alumbrar, para comer, para curar y para la belleza. Pueden vivir más de 1000 años. Y una nota curiosa, hay un olivo en España que tiene, calculan las personas que estudian estas cosas, que tiene 1702 años ese olivo. Y digo, wow, es una bendición que nuestras generaciones pudieran continuar como esos olivos verdes. Hermana, te exhorto a que puedas, hermana, que Dios te haya abierto los ojos y que puedas entender que tú eres ese corazón de hogar que necesitas empezar a latir, que necesitas llevar vida a esos retoños que el Señor te ha dado. Tú eres la vasija que el Señor quiere utilizar, que el Señor te llene de tu gracia. Y recuerda que nadie va a hacer tu trabajo. Yo voy a cuidar a mis hijos y puedo ayudar a las otras, pero quien tiene que cuidar a sus hijos eres tú misma. No te frustres si hoy entendiste varias cosas y a lo largo de las conferencias el Señor te ha hablado. No te frustres y quieras resolver todo de un día para otro. Hermana, lleva tiempo, un día a la vez y empecemos a trabajar. Hay buenas madres que están escuchando tal vez la conferencia y sé que hay muy buenas madres, pero no te quedes con esa vanagloria. Dale gracias a Dios porque solo es por su gracia que tú has sido una buena madre. Ayuda a otras madres que están batallando con sus hijos y no critiques a sus hijos. Es duro y es difícil cuando entre mujeres estamos criticando unas con otras a nuestros hijos en lugar de que nosotros podamos ayudar. Hoy Dios te dio una oportunidad. Escribe una buena historia, escribe, deja un buen legado, que sea tu hogar como un bosque frondoso, que sean llenos tus hijos, tus nietos, tus generaciones, que el Señor nos encuentre fiel. Cuando Él venga, que nos encuentre fieles cuidando a los hijos que Él nos encargó. Y solo recuerda, hermana, que la bendición, la diferencia entre un cristiano, la bendición para un cristiano no es una casa, no es un carro, no es dinero, no es profesión. El impío lo tiene también, tiene casa, tiene dinero, tiene carro, tiene profesión. La bendición del cristiano son los hijos. Y que no se te olvide, hermana, que el Señor te bendiga. Quédate en las siguientes conferencias, Dios seguirá hablando. Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Gracias.